Estamos en mayo y vemos un sol espléndido, pero atención al sol, es momento de tener muy presente las consecuencias de una exagerada o prolongada exposición al sol. Hoy en nuestro programa vamos a hablar con la doctora María Eugenia Iglesias. Ella es dermatóloga en el Complejo Hospitalario de Navarra. Nos ha dicho ya que Australia es el país rey en cáncer de piel. Hoy hablamos de diferentes tipos de cáncer de piel y uno de los más peligrosos, como es el melanoma. Después de esta breve pausa. No es lo mismo ver que observar. No es lo mismo tocar que sentir. No es lo mismo oír que entender. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. María Eugenia Iglesias, doctora Iglesias, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Incluso en días como hoy, a pesar de que estamos en mayo y quizá el sol no es tan intenso como, por ejemplo, en agosto, hay que tener muy en cuenta y muy presente las consecuencias de una prolongada exposición al sol, ¿no? Efectivamente. Sobre todo ya en esta época, no vivimos en una zona muy soleada. Navarra no es una de las zonas que más índice ultravioleta reciba dentro de España. Pero bueno, no obstante, hay como dos formas de exponerse al sol, que en nuestra tierra es muy frecuente. Tenemos muchas ansias de ver el sol. Llega el mes de la primavera, llegan las comuniones, llegan las bodas. La gente hace un poquito de luz ultravioleta, artificial, si no hay sol, y posteriormente ya se van exponiendo durante todo el verano. Hay como unos hábitos de tener el sol de forma continua, ¿no? De exponerse de forma continua. Sí, ¿qué tipos de cáncer de piel tenemos? Bueno, pues hay dos grandes grupos, hay bastantes, pero se divide en dos grandes grupos. El melanoma, uno es el cáncer de piel melanoma por su importancia, por su trascendencia. Es la primera causa de muerte dermatológica. Entonces es como un capítulo aparte. De hecho, se denomina melanoma y luego cáncer cutáneo no melanoma, es otra gran parte. Y el tipo de exposición solar es muy importante de cara a estos melanomas, a estos cánceres, perdón. El melanoma se cree que es por una exposición aguda e intermitente, eso que estaba comentando, estamos mucho tiempo sin tomar el sol y en cuanto lo vemos nos vamos, nos exponemos y en una semana nos queremos traer todo el sol del año puesto. Eso y las quemaduras son factores de riesgo para desarrollar melanoma. Mientras que hay otra forma de exposición que es una exposición crónica, la que antes tenían los trabajadores del campo y ahora, como digo, hay mucha gente que se expone de forma crónica al sol. Eso desarrolla el cáncer cutáneo no melanoma, principalmente vasocelular y carcinoma epidermoide. ¿Qué incidencia tiene el cáncer de piel en Navarra? ¿Es similar al resto del país? ¿Marca alguna diferencia? ¿Cuál es la prevalencia? Realmente el tema de registro de cáncer, yo creo que en Navarra se hizo pronto, desde el año 73 en concreto, que creo que se lleva registrando. Y yo me acuerdo una vez dando una charla que me llamó muchísimo la atención. En el año 73 teníamos 7 casos anuales detectados, casos nuevos de melanoma, mientras que en el último luego nos dan por quinquenios, los del registro de cáncer nos dan más o menos cada 4 años nos van dando, y en un espacio de 4 años tenemos 300 y pico melanomas nuevos detectados. Por tanto, ha sido progresivo, es una progresión amplia. Con respecto a España es difícil, se ha intentado hacer un registro bien desde la Academia Española de Dermatología, desde otras instancias, es difícil comparar con las provincias, pero puedo decir que Navarra tiene una incidencia alta de cáncer de piel en general y de melanoma en particular. Atención, por ejemplo, a las pieles muy claras, ¿verdad? Ese fototipo de piel blanca. ¿Qué recomendaría, doctora, a esas personas, ¿no? Ausencia total de sol. ¿Qué tipo de toma de sol, de baño de sol pueden tener? Nosotros siempre somos muy precavidos cuando vemos una persona rubia, de ojos azules, lo que llamamos un fototipo. Los fototipos se clasifican desde el 1 hasta el 6. Puede ser una persona que tenga un fototipo 2, fototipo 3. Son las personas que tienen riesgo real, ¿no? De riesgo de la exposición. Además suelen tener nevus, lo que la gente llama lunares, que muchas veces si se tienen más de 25 o antecedentes de haber extirpado alguno de ellos. Y luego también es importante los antecedentes familiares, que hayan tenido algún familiar que haya padecido melanoma. Y quemaduras en la infancia también se tienen como factor importante de riesgo. Claro, atención por tanto los niños, ¿no? ¿Qué deberían de tener en cuenta los padres? Vemos a niños, hemos visto en imágenes, bueno, pues se exponen al sol, por ejemplo, al mediodía, en esas horas en las que habría que prescindir del baño de sol. ¿Qué recomendación tenemos para los padres respecto a sus niños pequeños? Los niños tienen que ir pronto a exponerse al sol, tienen que ir a primera hora de la mañana, a última hora de la tarde, no estar muchas horas al sol.
En los bebés no está indicado aplicar fotoprotectores, las cremas protectoras que se utilizan habitualmente. Un bebé no hay que llevarlo a la playa y tenerlo muchas horas. Y ya en niños más mayores, que les gusta tanto el jugar, el baño y demás, esos niños es bueno protegerles. Es muy difícil a veces el que se mantengan secos, siempre están en el agua y demás. Es bueno los métodos físicos, es decir, existe hoy en día ropa, tejido técnico, que les protege muchísimo a los niños, que son como buzos y demás. Sí. Es decir, además de tener en cuenta el horario, no tener en el mayor índice ultravioleta que está llegando a la Tierra, que se llama UVI, que son el AEMET, la Agencia Española de Meteorología, te puede dar exactamente en el lugar donde tú te encuentras, puede dar el índice ultravioleta que estamos recibiendo. A partir de un índice 3, a un niño hay que protegerlo muchísimo. Tengamos en cuenta, por ejemplo, los rayos UVA, esa posibilidad de estar bronceados de forma artificial. ¿Tenemos algún riesgo si estamos acostumbrados o nos exponemos de esta manera a los rayos UVA? Sí, realmente se ha publicado el riesgo que existe de desarrollar cáncer de piel, la radiación que se da ultravioleta, que puede ir uno a una instalación deportiva o a un centro de estética, es ultravioleta A. La gente lo toma además en dosis muy altas, en poco tiempo, para conseguir el bronceado rápido, y está demostrado que puede provocar cáncer de piel abusando de este aparataje. Y de hecho en Navarra, creo que fue en el año 2005, se reguló el uso de estos aparatos. La gente que disponía de ellos tuvo que hacer unos cursos de reciclaje, en fin, unos cursos de formación, y se reguló. Sanidad realmente fue uno de los sitios junto a Cataluña que antes se hizo la regulación de este tipo de aparatos, porque está descrito en la bibliografía que tienen riesgo estas personas que abusan de ello de desarrollar cáncer de piel. Es necesario quizá incidir más en este mensaje, se hacen campañas, pero estamos, creo, doctora, suficientemente sensibilizados con este tema. Recordábamos antes de comenzar el programa, cómo impacta mucho en la población, por ejemplo, el hecho de que un actor como Hugh Jackman, ¿no?, australiano, el país en el que más cáncer de piel hay, sale a los medios y dice: cuidado con el sol, me operan de un carcinoma en la nariz. Se mostraba además con esa parte del cuerpo tapada. Es importante también hablar del cáncer de piel, que las figuras conocidas hablen de esto, para que de alguna manera, ¿no?, sea un apunte más que nos permita estar más sensibles ante esta posibilidad. Yo creo que sí, probablemente tengan más fuerza que los dermatólogos, que nos esmeramos mucho en hacerlo. En junio, el próximo mes, tenemos el Congreso Nacional de Dermatología, y es en Canarias. Y creo que el lema es algo así como viviendo bajo el sol. Es decir, a todos nos gusta el sol. Hemos hablado antes de los niños. Un poquito de sol puede ser importante por el tema de la vitamina D. La vitamina D hoy en día en salud tiene una gran trascendencia. Se está hablando que es importante a nivel de evitar el cáncer de colon. Antes siempre se hablaba, tengo que tomar el sol para desarrollar la vitamina D y los huesos, que me duelen los huesos y el médico me ha dicho que tome el sol. Se ha visto que la vitamina D es importante no solo para los huesos, sino para, como estoy diciendo, evitar el cáncer de colon, para la protección cardíaca, para esclerosis múltiple, es decir, tiene gran trascendencia. Entonces, en un país desarrollado como el nuestro, la vitamina D está en la ingesta, y además tiene también que desarrollarse por el sol. El sol, yo creo que nos da mucha alegría, siempre que vamos al sol, psicológicamente tiene un efecto muy bueno. Pero nosotros siempre avisamos que hay que ser prudentes, es decir, se puede vivir bajo el sol sin abusar de él, sin que dañe tu piel. Pero creo que desde luego que tienen mucho más impacto cuando salen personas conocidas y dicen: realmente a mí me han intervenido de un cáncer de piel. O en la población notas que la gente viene muy asustada cuando tiene algún familiar que lo ha padecido, y ven las consecuencias, sobre todo si el familiar fallece por cáncer de piel. Exactamente, ¿el grado de supervivencia de los cánceres de piel? El melanoma, en concreto, como he dicho, que es la primera causa de muerte dermatológica, tiene una incidencia alta, pero la mortalidad no es tan alta, probablemente porque se detectan muchos de ellos en un estadio inicial. El melanoma, lo más importante sigue siendo de un melanoma el grosor que tenga. Hablamos de milímetros y vistos al microscopio. La medición se hace al microscopio. Entonces, hay veces que hay melanomas que tienen una supervivencia, un pronóstico fantástico, con más de un 90 y tantos, un 100% de seguir vivo y de no tener ningún problema. Y hay otros, por desgracia, que
que ya vienen muy avanzados y que todos nuestros esfuerzos muchas veces pues, son imposibles y las personas fallecen por melanoma. Y además personas jóvenes, muchas veces es un cáncer que afecta a tercera, cuarta década. Tenemos personas muy jóvenes afectadas por melanoma. Tengamos en cuenta, ¿hombres o mujeres por igual afecta el cáncer de piel? ¿El género influye en esto o no? Sí, en el melanoma son bastante similares, algo más en la mujer. Y el resto de tumores, yo creo que los hombres han tenido menos... Ha habido dos cosas. Por un lado, las mujeres abusan más del sol por el efecto del bronceado, el efecto estético, y los hombres se han protegido menos del sol en general. Ahora yo creo que hay una cultura más de la protección, pero cuando decimos en nuestras consultas a un hombre mayor que va a la huerta, yo siempre pongo, sí. y los familiares me dicen, después de que le he intervenido a un paciente, ha tenido un proceso con una cirugía importante, y entonces los familiares, ríñale y dígale que no puede ir a la huerta. No vamos a quitar la huerta. Un paciente tiene que seguir disfrutando del aire libre, sí. pero tiene que ir muy protegido. No puede pues, estar con mucha parte expuesta, es decir, se quitan la camiseta para estar en la huerta, hay que protegerse con camiseta, con un buen gorro, con 5 centímetros de ala, es decir, les damos una serie de indicaciones. Si no les gusta la crema, hay también otras maneras de poderse proteger. De cubrirse, ¿verdad? Finalmente, doctora Iglesias, ¿qué síntomas nos da el cáncer de piel? Hablábamos de cuidado con los lunares, revisar esos lunares. ¿Qué más tendríamos que tener en cuenta? El melanoma puede aparecer sobre un lunar, es decir, desarrollarse a partir de un lunar. Siempre decimos, muchas personas que vienen a nuestras consultas a revisarse los lunares, estos pacientes que tienen 25 o que les hemos encontrado algunos con unas características, ahora miramos con un aparato que se llama dermatoscopio. Las personas que han ido a nuestras consultas verán que todo dermatólogo siempre mira con ese aparatito. Muchas veces les decimos que vengan a revisarse. El melanoma, si el sol da esos nebus, que en un momento determinado ese lunar puede ser normal, sabemos que el sol es el factor agravante que puede hacer que se transforme en un melanoma. Pero por otro lado también el melanoma puede desarrollarse de novo sobre piel sana, no sobre un lunar. Es difícil de reconocer. Existen muchas campañas que hablan del ABCD para que los pacientes se den cuenta de los cambios que puedan estar surgiendo. A veces son los propios familiares más que el paciente, si no está en una zona visible, que dicen esto antes no lo tenías así, son los que hacen que el paciente venga a la consulta de dermatología. Atención, por tanto, doctora Iglesias, muchísimas gracias por acompañarnos en un día soleado como hoy, pues especialmente, ¿verdad? Nos sentimos sensibles también ante esta situación. María Eugenia Iglesias, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Abrimos así nuestro programa con este tema relacionado con la salud y el alto índice de prevalencia en Navarra del cáncer de piel. Centro Navarro de la Audición, 5 años de garantía en audífonos, 5 años de pilas gratis, un mes de prueba sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar, nos va a entender. Paulino Caballero 14, Bajo, Pamplona.